Ya. Bueno, ya vamos como una hora, casi, y bueno, no nos ha agotado como el Zoom. Ya, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy día, el tema se llama genética mendeliana. Vamos a ver qué es, qué son los cromosomas, como parte introductoria, qué es una cromátide, qué es la herencia en sí, y quién fue el padre de la genética. El padre de la genética ha sido Mendel, pero antes, antiguamente también habían estudios básicos de los genes. Por ejemplo, nosotros acá tenemos antecedentes que teníamos Hipócrates, que él decía que la herencia de padre a hijo, dijo, o sea, si uno es, por ejemplo, calvo o uno tiene siempre cabello, sus hijos van a tener la misma herencia, o sea, va a ser siempre un gen hereditario, o sea, actualmente, como se le diría, siempre va a ser un gen dominante. Significa un gen que siempre se va a expresar. Pero luego sucede que más adelante esto no es cierto. Con Aristóteles, de 384 a.C., él rechaza las ideas. Él va a decir que el semen va a tener ingredientes de generaciones anteriores. Significa que ya va a haber una noción de lo que es una herencia, o sea, una variabilidad genética. Recordemos que por ejemplo, algunos seres que se reproducen de forma asexualmente producen una copia idéntica. Por lo tanto, en ese caso no hay variabilidad genética. En el caso, por ejemplo, de los protozoarios o en el caso, por ejemplo, también de las bacterias cuando realizan bipartición, es el mismo individuo que se saca una copia, o sea, se parte a la mitad y de nuevo va ese individuo creciendo, pero con las mismas características. Donde hay variabilidad genética cuando hay participación de gametos sexuales. Por ejemplo, lo que habíamos visto en meiosis, lo que es espermatogénesis y la ovogénesis, que recordemos que en la ovogénesis se producían cuatro cuerpos polares, perdón, tres cuerpos polares y un cuerpo no polar, que el cuerpo no polar era el que maduraba y que ese se le iba a convertir en el óvulo maduro, en el cual iba a ser luego fecundado por el espermatozoide. Ahora recordemos cuántos cromosomas tenía en la espermatogénesis. ¿Cuántos habían? 46. Ahora recordemos que al pasar la mitosis de perdón, cuando pasa la primera parte de la meiosis es reduccional. De una célula diploide se va a convertir a dos células hijas haploides, o sea, con la mitad de su número cromosómico. Y la meiosis 2 es igual a la mitosis 1, que se le denomina división ecuacional, en el cual este va a ser de dos células hijas haploides, va a dar cuatro células hijas haploides. O sea, no va a haber ahí reducción de número cromosómico. Pero ya, entonces estos, estos antecedentes se tenía de lo que era la genética antiguamente. Hipócrates diciendo que siempre, o sea, iban a haber copias, no iba a haber una variabilidad genética. Y Aristóteles decía que sí, gracias a la espermatogénesis o también, como ahora se conoce, los gametos sexuales. Entonces, en sí, la definición de lo que es el ADN va a ser la ciencia, perdón, la genética va a ser la ciencia de la herencia, que va a tener como unidad fundamental el ADN. Ahora, también aparte de ser la ciencia de la herencia, son de caracteres que nosotros estamos adquiriendo. O sea, la genética estudia caracteres que nosotros adquirimos gracias a transmisión de padres, por ejemplo, de abuelos, o sea, de antepasados. Siempre va a haber, al momento de haber una participación de gametos sexuales, va a haber siempre una variabilidad genética.
Claro, que siempre va a haber un gen que se exprese, o sea, que tenga mayor probabilidad de expresarse que otro. Entonces, para un concepto básico, o sea, un resumen, sería tener que la herencia es un gen más el medio ambiente, o sea, el gen va a tener una interacción con el medio ambiente, que se le va a denominar a todo eso la herencia. La base principal de la herencia siempre va a ser el ADN. Nosotros recordemos que el ADN es una estructura bicatenaria, porque son dos cadenas unidas mediante sus bases nitrógenas están unidas mediante puentes de enlace puente hidrógeno. ¿Recuerdan algunas de las bases nitrógenas? Por ejemplo, adenina, uno se denominaba adenina, la otra timina, la otra guanina y la otra citosina. Adenina con timina van a estar unidas mediante dos enlaces puente hidrógeno. Guanina con citosina van a estar unidas con tres enlaces de puente hidrógeno. Ahora, acá vemos, por ejemplo, ahora, ¿qué es la cromatina? La cromatina es el ADN enrollado junto con proteínas histónicas. Las proteínas histónicas son proteínas básicas, estructurales, que nosotros tenemos en el material genético. Tenemos, por ejemplo, acá el ADN. Ahora, ¿por qué vemos que, por ejemplo, hay color así más o menos verde, rojo, acá azul, negro con azul, y acá vemos que también en algunas se repiten, pero se repiten esos dos colores, esos dos pares? ¿Por qué? Porque algunos van a representar la adenina, la timina, y el otro color va a representar la unión de la citosina con la guanina. Con esto también, al estar unidas estas bases nitrogenadas, se va a dar la formación del ADN. Ahora, en el caso del ARN también contiene bases nitrogenadas, pero en vez de timina, el ARN contiene uracilo. Ahora, ¿cómo se codifica el ARN si es que el ARN solamente tiene una cadena? Es monocatenario, no es como el ADN que son dos cadenas. El ARN se codifica al momento de estar junto con los ribosomas. Como nosotros recordamos, el ARN mensajero se encargaba de la síntesis de proteínas, o sea, codificaba aminoácidos para que el ribosoma luego pueda dar la síntesis de proteínas. Entonces, vemos que el ADN de ahí se va a ir enrollando con otámeros de histonas, o sea, proteínas básicas, como les había mencionado, o sea, son 8 otámeros, o sea, 8 moléculas de esas proteínas. Significa, ahora, ¿qué proteínas histónicas participan? Porque son 5 proteínas histónicas: H1, H2A, H2B, H3 y H4. Las que participan son la H2A, H2B, H3 y H4. Forman otámeros, o sea, 8 moléculas de esas proteínas histónicas. El ADN va a enrollar esa estructura, le va a enrollar esas moléculas, o sea, como si los estuviera atrapando, y esta estructura que se está formando, a ver, ¿dónde está el lápiz? Esta estructura de acá se le denomina nucleosoma, que es la estructura en la cual el ADN contiene proteínas histónicas, nucleosoma, y listo. Entonces, eso es lo que nosotros denominamos ADN junto con proteínas histónicas. Y acá, como estamos viendo, estas son las histonas. En algunos casos se le denomina perlas de una cuerda. Y ahora el ADN se sigue enrollando con estas proteínas histónicas, y esta condensación que estamos observando se le va a denominar fibra de cromatina. Luego la cromatina va a seguir enrollándose, o sea, va a seguir una condensación hasta llegar a una máxima condensación, pero primero antes debe duplicarse. Recordemos que en la interfase se va la duplicación del material genético.
Se duplica la cromatina, llega a una máxima condensación y forma el cromosoma. Que el cromosoma ya es la unidad fundamental para dar paso a la mitosis o en el caso, por ejemplo, de meiosis, cuando se forman cromosomas homólogos, un cromosoma paterno con un cromosoma materno. Y acá vemos por pasos. Como se había mencionado, la imagen 1 representa la estructura bicatenaria del ADN. Acá podemos observar mejor los colores que van a representar las bases nitrogenadas, adenina, timina. Acá también puede ser al revés, timina, adenina. Citosina, guanina, guanina, citosina, etcétera. Y así el ADN está compuesto por miles, millones de bases nitrogenadas. O también en algunos casos, en laboratorios se hace análisis de sus pares de bases nitrógenas, o sea, cuántas bases aproximadamente tiene. Se le puede sacar la secuencia del ADN para determinar la especie a la que pertenece. Eso es en lo que se hacen, por ejemplo, en las pruebas de paternidad. Y acá estamos observando la formación de los nucleosomas, ¿por qué? Por el enrollamiento del ADN junto con las proteínas histónicas. Acá en el punto 3 vamos a observar lo que es ya la fibra de cromatina entrando al periodo S. Y esto que estamos viendo acá de color rojo, que estamos observando de color rojo, esto es el centrómero. ¿Recuerdan para qué servía el centrómero? Recuerden, muchachos, el que sabe por audio me tiene que avisar, porque acá en la pantalla no observo, o si no voy a tener que entrar por la... Ya, recordemos entonces, muchachos. El centrómero permitía la unión de dos cromátides idénticas para luego dar la formación del cromosoma. Ahora, vemos que acá la cromátide ya está en la fase S. Ahora, recordemos que, perdón, en la interfase. Luego en la fase S se va a dar la duplicación del material genético. O sea, recordemos que este sigue siendo ADN, pero ADN condensado, ADN ya enrollado, súper enrollado. Y acá ya se está dando la formación del cromosoma. Acá ya se está dando un cromosoma, pero que todavía falta condensarse mucho más. Ahora, siempre y cuando el ADN esté bien, porque recordemos que si el ADN estaba dañado, se daba un stop en la fase G1 de la interfase. Este stop que se daba servía para poder, o uno, reparar el ADN, o dos, mandar, mandar un aviso de apoptosis celular, que significa muerte programada de la célula. ¿Por qué? Porque si duplica el ADN dañado, eso va a ir luego formando cromosomas mutantes. Que hay veces en casos que sí llega a suceder eso, que por eso se surgen las mutaciones. En este caso, entonces, el gen que participaba en lo que es la detección de ADN dañado era el gen P53. Gen P53 inhibe la síntesis del ADN dañado, o sea, lo bloquea. Entonces pasamos ahora, luego ya, imaginemos que el ADN ya está todo bien. La fase S. La fase S ya se duplicó el ADN y ya vemos que está unido con su centrómero. Al momento de estar unido con su centrómero, ¿qué va a pasar luego en la profase? En la profase ya se va a dar la preparación para que el cromosoma comience a condensarse su punto máximo, significa a su máxima condensación que se va a dar en la prometafase. En la prometafase ya tenemos el cromosoma máximo condensado y ya lo tenemos de esta forma. ¿Para qué? Para que luego recordemos que en la metafase, ¿qué sucedía con los cromosomas? En la metafase se daba ya la desintegración del núcleo celular.
se daba la desintegración del núcleo celular. ¿Para qué? Para que los cromosomas puedan unirse a los microtúbulos mediante su centrómero. ¿Qué permitía esto gracias a qué? Como el centrómero estaba unido, acá está uniendo a las cromátides, se daba formación de cinetocoros. Los cinetocoros iban a ser las estructuras que permitían que el cromosoma se pueda enganchar a los microtúbulos y luego formarse en la placa ecuatorial, o sea, la línea central como una línea media de la célula. Entonces, como se les había mencionado, muchachos, que las proteínas que se unen al ADN de los cromosomas se van a clasificar en dos grupos: proteínas histonas, que son las principales, y las proteínas cromosómicas no histónicas, que son en poca cantidad, porque estas son las principales. Las histonas siempre van a ser las principales, las básicas. Ahora, nosotros vemos acá el núcleo celular. Esto de acá que estamos viendo en naranja es la membrana nuclear. Y acá están las fibras de cromatina cuando se está en formación. Pero para que se formen, como se les había dicho, los cromosomas, debe haber la desintegración de la membrana nuclear, o sea, debe haber una cariocinesis, o sea, la ruptura de la membrana nuclear. Esto que estamos viendo acá son los canales del poro o canales porales, en el cual, así como se había mencionado que en la membrana celular habían estructuras así que podían ingresar moléculas, o sea, aparte de las vesículas, que cuando ingresaban los virus en forma de vesículas, por en medio de invaginaciones que se le llaman vesículas exocrinas, porque vienen del exterior, también el núcleo también tiene canales que pueden ingresar moléculas o algunos, por ejemplo, en el caso del ARN mensajero. El ARN ingresa por este canal del poro hacia el núcleo celular. Luego que ya después de haber codificado con los ribosomas para la síntesis de proteínas. Al igual, entonces acá observamos que la fibra cromatina, los pasos, o sea, en forma de reversa, esta es la fibra condensada. Como se había mencionado, se comienza el enrollamiento de las proteínas histonas junto con el ADN. Y esta estructura, como les había mencionado anteriormente, se le denomina nucleosoma, o sea, se da formación de nucleosomas. Entonces, ahora ya sabemos lo que es una cromatina y ya sabemos cómo se forma, cómo se da la formación de la cromatina. Vamos a ver entonces qué es un cromosoma. El cromosoma, como se les había mencionado, es el ADN o la cromatina, mejor dicho, la unión de dos cromátides idénticas, o también se le podría llamar cromátides hermanas, en su estado de máxima condensación, o sea, ya lo podemos observar nosotros en una metafase. Y sus pares son las cromátides, como se había mencionado, unidos mediante un centrómero, el cinetocoro, en el cual esto va a permitir la unión del cromosoma al uso mitótico. O sea, recordemos a los microtúbulos que se daban por ejemplo, en lo que es las metafases. Recordemos así que veíamos unas líneas así más o menos. Acá estaba la célula y acá veíamos que estaban los centrosomas. Acá estaban los centrosomas y estos habían así como unos rayitos. Estos se denominaban los microtúbulos astrales. O sea, los centrosomas permitían la formación del uso mitótico. Y recordemos que, los centrosomas son tripletes de microtúbulos, formación de tripletes de microtúbulos. Entonces, acá se va a posicionar los cromosomas, o sea, en la metafase. ¿Para qué? Para que luego en la anafase se separan las cromátides hermanas. O sea, una cromátide se va acá hacia sus polos opuestos y la otra cromátide se dirige hacia su polo opuesto también. Entonces, siguiendo con las partes del cromosoma, tenemos las bandas donde van a estar ubicados los genes. Tenemos los brazos largos. Recordemos que en la clase de mitosis habíamos visto
lo que era cromosomas metacéntricos, acrocéntricos, submetacéntricos y telocéntricos, que los telocéntricos prácticamente no se notaba el brazo, solamente se notaba acá el centrómero, los brazos largos, y acá prácticamente no se notaba nada. Eso se le denominaba los cromosomas telocéntricos. Y este de acá que estamos viendo en este ejemplo es un metacéntrico. Metacéntrico es cuando ambos tienen la misma distribución de brazos. O sea, mejor dicho, como se le podría decir iguales. Entonces, eso es lo que estamos denominando un cromosoma. Un cromosoma es el, la unión de cromátides hermanas luego luego de haberse dado la síntesis del ADN. O sea, son dos cromátides nada más, unidas mediante un centrómero. Ahora, ¿qué son los cromosomas homólogos? Cuando ya estamos hablando de cromosomas homólogos, o sea, en la etapa de la meiosis, recordemos que en la meiosis se daba ya la unión de cromosomas homólogos o separación de cromosomas homólogos. Son cromosomas que van a tener las mismas cantidades de genes ubicadas en cada cromosoma. Por ejemplo, en el cromosoma paterno tenemos este gen que lo estamos representando en color amarillo y acá también. O sea, son genes que van a tener las mismas características hereditarias. Ahora, uno va a depender si es que uno es recesivo y si el otro es dominante. O sea, quién se expresa más y quién se va a expresar menos. Pero a esto se le denomina los cromosomas homólogos. Cromosomas homólogos, cromosomas idénticos con los mismos caracteres, o sea, con las mismas genes. O sea, ya sea, por ejemplo, ojos azules, si es alto, si es bajo, si es una persona blanca, si es una persona trigueña, etcétera, si es una persona con cabello castaño, etcétera. Esto ya es debido a la variabilidad genética. Pasamos a la siguiente. Entonces, en sí, ¿qué es un gen? El gen es un segmento de ADN que va a controlar un determinado carácter, o sea, se va a ubicar en las partes de los cromosomas. Ahora, el lugar donde se ubica un gen se le va a denominar locus, que es el espacio físico, o sea, el espacio determinado donde se va a ubicar cierto gen. Por ejemplo, acá, este gen P que represente, a ver, el color de ojos. Entonces, acá ubicamos el gen P, que es determinado este espacio, este locus, es determinado para el color de ojos. Acá si tuviéramos otro, a ver, otro ejemplo, acá tendríamos, por ejemplo, otra ubicación, otro locus. Para el gen, pónganle, a ver, color de cabello, para el gen color de cabello y así sucesivamente. Ahora, conjunto de locus, o sea, ubicación de los genes, la ubicación de los genes en conjunto se le denomina loci. Acá vemos un locus, acá vemos otro locus y acá vemos otro locus acá. A esto en conjunto, a estos tres se le denomina loci. Ahora, estamos viendo acá ya ejemplos, quiénes son alelos dominantes homocigotos, alelos recesivos, homocigotos y alelos heterocigotos, así, etcétera. Los alelos son las representaciones de los genes, como les había mencionado hace poco, o sea, es la otra forma de decir este es un gen. Para la representación de quién dominante, como su mismo nombre lo dice, es el que mayor se va a expresar, el que se va a expresar más seguido. Recesivo es el que menos se expresa, como les había dicho en la mañana. Por ejemplo, de dos personas así, con cabello negro, quiero que nazca un hijo con cabello rubio. Ya, ese es por qué, porque en algún antepasado se ha tenido que, por ejemplo, el abuelo o el bisabuelo tenga cabello castaño o rubio. Entonces, ese gen siempre se va a heredar, pero de forma recesiva, o sea, va a ser bien difícil que se exprese. Pero igual puede suceder. Igual siempre puede suceder, pero en menor cantidad.
Entonces, como les había dicho, alelo es una alternativa, una variación de gen, o sea, prácticamente como estamos hablando de un gen, es un gen. Y acá tenemos los mismos genes. Por ejemplo, acá, como les había mencionado, un alelo que determina el color de ojos, otro alelo que determina el tipo de sangre. Tenemos acá otro alelo que va a determinar el color del cabello y otro alelo, a ver, no veo bien porque me está tapando la ventana del Google, pero ya no importa. Entonces, acá cada alelo va a tener una ubicación en un cromosoma. Acá en este ejemplo podemos decir un cromosoma paterno y acá tenemos un cromosoma materno. Se, hay- Se hace la combinación, el cruce, para luego determinar cómo va a salir el descendiente. Entonces, recordemos, conjunto de alelos, o sea, alelos ubicados, se va a denominar locus. Locus es el lugar físico en el cromosoma donde se va a ubicar un gen o un alelo. Conjunto de locus se le va a denominar un loci. Ahora vamos a pasar a lo que es un alelo dominante y un alelo recesivo. Como les había mencionado, el alelo dominante se le va, se va a llamar así al gen que se va a expresar. Siempre, siempre. Cuando es una homocigosis, es que hay dos alelos dominantes. Como se representan, los alelos dominantes mayormente se representan con letras mayúsculas. Ahora ustedes pueden escoger cualquier letra que sea, por ejemplo, A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, D mayúscula, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso vamos a representarlo así con una B mayúscula. Entonces, homocigosis en este caso sería dominante o recesiva. Cuando nosotros trabajamos con letras mayúsculas, se le denomina dominante. Si nosotros estamos viendo así, un dominante, o sea, porque una B mayúscula y una recesiva, un alelo recesivo siempre se va a expresar con letras minúsculas, eso sí, ténganlo en claro. Por ejemplo, si yo les digo un, representarme una línea pura recesiva, que eso lo vamos a ver más adelante, solamente se representa con letras minúsculas, nada más. Ahora, dependiendo del problema, si por ejemplo te dicen, si el gen B, el alelo B representa el color de ojos, o si el gen A representa el color del cuerpo, o la forma de las alas, en el caso de las moscas, de las drosófilas. Ya, entonces en este caso, a esto se le denomina cuando hay un dominante y un recesivo heterocigosis. La heterocigosis, o sea, un alelo de cada tipo, un dominante y un recesivo. Y claro, se puede expresar de estas dos maneras. Primero la mayúscula, primero la minúscula, o primero la minúscula y seguido la mayúscula. Entonces ya vamos sabiendo, homocigosis dominante, heterocigosis, y esto se le denomina también homocigosis. ¿Por qué? Porque acá hay dos alelos recesivos. Significa que hay un alelo recesivo acá y un alelo recesivo acá. Pero en este caso se le denomina homocigosis o homocigosis recesiva. Homocigosis recesiva. Entonces ya vamos sabiendo, alelos dominantes, se presentan alelos dominantes en un cromosoma, en ambos cromosomas, homocigosis dominante. Se presenta un alelo dominante y un alelo recesivo, heterocigosis. Y se representa dos alelos recesivos en los cromosomas, en ambos cromosomas, se le denomina homocigosis recesiva. Entonces, pasamos al siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué es un fenotipo? Por ejemplo, nosotros ya sabemos que el genotipo es la expresión que se da, la expresión que se da de un gen, pero en los cromosomas, o sea, de manera interna. O sea, cómo estamos distribuidos nuestros genes. Por ejemplo, acá la ubicación de alelos. Recordemos que esto se denominaba los alelos o los genes.
Tenemos alelo W, un ejemplo, alelos W. En este caso, W y W acá, ¿qué representaría? ¿Un homocigoto dominante o homocigoto recesivo? A ver, vamos a entrar por el Meet, acá en el celular, por si responden por el chat. ¿Qué sería en este caso? A ver, el que puede contestarme por audio sería mejor. En este caso, lo que está representando con dos W sería un homocigoto dominante o recesivo. ¿Cómo se representa? ¿Cómo se representaría? ¿Alguien se acuerda de lo que había mencionado anteriormente? Recordemos, dos letras mayúsculas se va a denominar alelo, alelos dominantes. A ver, un momentito. Ya. Ya, como les había mencionado, alelo dominantes, esto acá se está viendo un homocigosis dominante. ¿Por qué? Porque hay dos alelos dominantes. Recuerden, ustedes ven letra mayúscula, dominante. Letra minúscula, recesivo. Entonces, acá estamos viendo un homocigosis dominante. O estamos viendo un homocigoto dominante, también se le denomina. Homocigosis o homocigoto es lo mismo. Homocigoto dominante, acá estamos viendo dos heterocigotos. Y justo como está acá su nombre, muchachos. Homocigoto, heterocigotos. ¿Ven letra mayúscula y letra minúscula? Heterocigoto. Recuerden, igual por los prefijos sacamos homo igual, heterocigoto diferentes. Y acá un homocigoto, pero en este caso sería homocigoto recesivo, un homocigoto recesivo. Y los fenotipos es la representación física de los genotipos, o sea, es la expresión de los genotipos de modo exterior, o sea, es como tú te ves, tus características, como a ti te describen. Por ejemplo, si te describen a ti alto, chato, enano, que mides de 50 centímetros, o si te dicen, por ejemplo, eres alto, así que le vas a ganar al poste, y así sucesivamente. Eso se le denomina fenotipos, las características externas, o sea, mejor dicho, es como la máscara del genotipo. O sea, acá tú representas internamente, tú representas internamente y tú representas lo mismo, pero de forma externa. O sea, acá pueden estar tus alelos, por ejemplo, de que eres alto, color de ojos azules, y el fenotipo lo va a expresar alto y, por ejemplo, color de ojos azules. Pero acá estamos viendo de ejemplos de moscas. Por ejemplo, alas normales, acá representa las alas normales, dominante. Heterocigoto también, ¿por qué? Porque se expresa el dominante, acá se va a expresar el dominante. Si hay una homocigosis recesivas, acá se le denomina alas arrugadas. En este caso son un tipo de alas mutantes. En este caso estamos viendo una mosca mutante. Como se le ve la proporción de cuánto es. Estamos con cuatro cromosomas. La proporción es de 3/4, o sea, de tres que se presenten silvestres. En estas moscas se le denomina, cuando no tienen mutaciones, se les denomina silvestres. Y acá una mutante con alas arrugadas. Puede ser alas arrugadas, puede ser alas vestigiales o también puede ser sin alas. Pueden nacer con alas atrofiadas. Bueno, en realidad sí tienen alas, pero son muy chicas. Pero igual se les considera así sin alas. Alas curly también, por ejemplo.
las moscas curly, que sus alas son curveadas. Y así. Eso es todo lo que se hace en genéticas y experimentos con las pobres moscas. Ya, entonces esto es lo que estamos viendo. Alelo dominante siempre se va a expresar, así haya heterocigosis, pero si hay homocigosis recesiva, ahí se expresa recién el alelo recesivo. Y ahora vamos a ver quién era Mendel. Mendel se le considera él el padre de la genética, principalmente él había sido un monje, pero él al realizar sus experimentos cuando estaba en los estudios, porque a él le interesaba lo que era la ciencia, siempre le interesaba lo que era la ciencia, así haya ingresado como monje. Hacía él pruebas con guisantes, cultivaba guisantes, veía, hacía cruces de semillas, pero en cierto tiempo nadie le creía sus aportes que él daba y le discutían, le decían que eso era mentira, que no se podía demostrar eso, que era un factor suerte. Y en sí, él demostró la variabilidad genética. Por eso que luego, en este caso, se le denomina lo que estamos viendo genética mendeliana. Y luego, más adelante, genética post-mendeliana, que ya son que gracias a Mendel, gracias a los aportes de Mendel, se ha podido dar más avances sobre la genética. Y acá, como estamos viendo, también importantes estudiosos habían vuelto a analizar los estudios de Mendel, como por ejemplo Hugo de Bryce, Carl Correns y Eric von Chermack. Igual llegaron a las mismas conclusiones que Mendel, que sí existe una variabilidad genética, que si hay variancia de genes, o sea, sí se puede variar. Si de unas semillas, por ejemplo, verdes, puede salir una amarilla, porque se cumpliría homocigosis recesiva. Y acá tenemos, por ejemplo, semilla lisa o una semilla rugosa, semilla amarilla o una verde. Tenemos acá pétalos púrpuras o blancos. Tenemos acá, por ejemplo, una vaina hinchada o hendida. Y acá tenemos vaina inmadura o verde y acá otra, pero de color amarilla. Ahora, hay dos leyes de Mendel principalmente. La primera es la ley de la segregación y la segunda es la ley del dihibridismo, cuando ya se presentan dos caracteres en un mismo gen. Dos, dos caracteres a heredar. Pero primero vamos a ver solamente de uno nomás. Ahora, como les había mencionado, ¿qué son las líneas puras? Las líneas puras van a ser poblaciones que van a producir una descendencia homogénea. ¿Qué significa homogénea para el carácter? O sea, líneas puras, nosotros tenemos esto, son las dos líneas puras, para que no lo olviden. Líneas puras son los homocigotos. Dominante, esta es una línea pura, y este es otra línea pura. Homocigoto recesiva. Al hacer un cruce de estos dos, hetero, nos van a dar cuatro heterocigotes. A esos cuatro heterocigotes se denomina la descendencia F1. Tenemos nuestra descendencia de prueba F1. Van a dar cuatro descendientes heterocigotes. ¿Por qué? Primero trabajamos así, esto con esto, este con este, y este con este, y este con este. Nos va a dar cuatro descendientes, o sea, cuatro proporciones. Y como ven, son líneas puras, o sea, se repite igual. Acá A mayúscula, minúscula. Acá de nuevo, este con este, A mayúscula y A minúscula de nuevo. Igual se va a repetir. A esto se le llama cruce de líneas puras. A eso se le denomina el cruce de las líneas puras. Ya, y ahora vamos a pasar a la parte de, a ver, ya, vamos a quitar el PPT. A ver, vamos a pasar a lo que es acá. A ver, hasta ahí, ¿tienen alguna consulta, muchachos?
¿Alguna consulta? Recreo cuando ya acabe la clase. A ver, chicos, ya. ¿Cuánto vamos? Como 40, 50 minutos. Como les había dicho acá, es mejor esta plataforma porque, ya ven, no nos ha votado. Vamos a aprovechar que se tiene el correo institucional para explotar esta plataforma sin que moleste el corte. Ya, muchachos, 5 minutos de descanso, ¿está bien? Nos reunimos de nuevo a las 5:40. Ya vayan ahí a tomar agua, a echarse en su cama viendo el techo, o están ahí en el celular ahí, viendo, viendo problemas de genética, cómo aprobar el curso. Ya, nos reunimos a las 5:40.
Ya empezamos. Empezamos, si no, después le agrego 5 problemas más de genética y nos quedamos hasta las 7 de la noche. Ya, vamos a empezar de nuevo donde nos habíamos quedado. Ya, acá está el PPT, que diga en el PDF. Ya, entonces vamos a hacer un recuento, un recordatorio. Vamos de nuevo. Ya. De nuevo, vamos ahora sí. Vamos a hacer un recordatorio para cada uno. Entonces, la herencia, ¿qué es? La herencia es producto de variabilidad genética. De la variabilidad genética. O sea, son caracteres que nosotros vamos a heredar gracias a nuestros antecesores. Ahora, los cromosomas se forman a partir de dos cromátides hermanas o cromátides similares. A partir de cromátides unidas o también cromátides unidas por su centrómero. Cromátides unidas por su centrómero. Ahora, la unidad de la herencia, ¿cómo se le denominaba? O sea, lo que nosotros ubicábamos en un locus, que era el espacio que determinaba, que se ubicaba, el espacio físico que se le ubicaba a la unidad de la herencia. ¿Cómo se le denomina? A ver por audio, muchachos, alguien. Gen, se le denomina gen o cistrón. Gen o cistrón. Ese es su otro nombre, cistrón. Gen o cistrón. Un conjunto de locus recibe el nombre de loci, como les había mencionado. El fenotipo es igual a, recuerden, fenotipo, el otro que comienza con G, genotipo, más interacción con el medio ambiente, o sea, interacción ambiental o medio ambiente. Vamos a poner medio ambiente, ¿ya? Interacción con el medio ambiente. Y listo. Ya tenemos nosotros ya respondido este recordatorio. Ahora, vamos a ver, como le había mencionado, la primera ley de Mendel o la ley de la segregación o monohibridismo, que es cuando vamos a analizar nosotros un carácter nada más. Nosotros en este caso solamente vamos a analizar solamente un carácter en el cual se va a dar la presentación en F1, que se denomina filial 1, se va a dar la presentación de dominantes de relación de 3 a 1. Una relación de 3 a 1. Entonces, nosotros vamos a tener, a ver, este ejemplo, por ejemplo, Mendel hizo cruces de alberjas amarillas, líneas puras. Ahora, cuando se hace cruces de líneas puras, se le denomina cruce de prueba. Cruce de prueba cuando nosotros, por ejemplo, nos pueden dar la F1 y nos piden hallar los genes de los antecesores, o sea, nos piden hallar el gen del padre. Normalmente los problemas nos dan los genes para hallar los descendientes, pero también nos pueden pedir del padre, a partir de la F1, nos pueden decir, o sea, de la filial 1, determinar los genes del abuelo o de los padres. Entonces, nosotros ya imaginemos, hacemos el cruce de prueba, o sea, de las líneas puras, recuerdan, líneas puras es homocigotes, dominante, acá, este es dominante, letras mayúsculas, homocigote recesivo, letras minúsculas.
Separamos los genes. Tenemos 4 genes en total. 4 genes. Recordemos que un homocigoto es la unión de 2 genes iguales, ya sea dominante o sea recesivo. Ahora, realizamos un cuadro que se denomina cuadro de Punnett. Para hacerlo más sencillo, vamos a cruzar, vamos a hacer el cruce. Tenemos entonces cruce de homocigoto dominante con homocigoto recesivo. Ponemos acá, hacemos este cuadro y ponemos así, A minúscula, minúscula, y acá A mayúscula con A mayúscula. ¿Y qué hacemos? Sencillo. Acá multiplicamos este con este. Hacemos, a ver, vamos a hacerlo con el lápiz mejor, ¿ya? Para señalar. Vamos a hacer así. Este gen con este gen. Y este gen, a ver, vamos a ponerlo acá. Este gen con este gen. Y luego este gen con este gen. Y así sucesivamente con este A. Entonces, multiplicamos A minúscula con A mayúscula. Normalmente se pone primero la mayúscula y luego la minúscula. Tenemos y listo. Ya tenemos el primer descendiente que está acá, justo de la F1. O sea, de la filial 1. O sea, el primer grupo de descendencia. Tenemos acá A de nuevo. Y acá de nuevo también. Justo vemos que se va a repetir. A esto se le denomina homogéneos, los grupos, la filial homogéneas. O sea, es una descendencia homogénea porque todos son heterocigotos. Los 4 que estamos viendo acá, las 4 descendientes, los 4 descendientes de la F1, de la filial 1, estamos viendo que todos son heterocigotos. O sea, el 100% es heterocigoto. El 100% son heterocigotos. Significa que todos van a ser amarillos. No hay ninguno que se va a expresar de verde. Pero va a llevar el gen de color verde. O sea, ya para otro cruce de F1 con F1, o pongámosles de, por ejemplo, claro, entre dos F1s, ya puede surgir un recesivo. Claro, con una probabilidad menor. Entonces, el genotipo, ¿cuál es el genotipo que estamos viendo? Al 100% es qué color estamos observando acá. Acá estamos observando el color amarillo. Entonces, el genotipo es heterocigoto de la filial 1, heterocigoto. Heterocigoto. Ahí está. Y justo nos da acá A mayúscula, A minúscula. ¿Qué genotipo es? Un heterocigoto. 100% va a expresar el color amarillo. Expresa color amarillo. ¿Por qué? ¿Quién es el dominante? El color amarillo. ¿Y quién es el recesivo? Como estamos viendo acá, el color verde. El fenotipo, semilla de color amarillo. Este es el fenotipo. La semilla de color amarillo. Con un gen recesivo de color verde. Nada más. Y como ven, hacemos cruce de prueba de estas dos líneas puras e igual nos va a salir todos amarillitos. Y esto se le denomina el cuadro de Punnett para que sea más sencillo multiplicado. Ustedes lo pueden hacer así como está acá. Este A por este A y acá da la forma esta. Este A por este A forma esto. O este A con este A, este A con este A y así sucesivamente. Luego vamos a hacer ahora cuando se hace cruce de F1 con F1. O sea, acá tenemos nuestros cruces de F1 con F1. O sea, dos heterocigotos. Vamos a cruzar dos heterocigotos ahora. Y vemos acá, haciendo el cuadro de Punnett, vemos que acá se va a formar, tenemos acá A mayúscula, y vamos a representar la A minúscula, se lo va a representar con una B. Entonces tenemos A mayúscula, A mayúscula. Pero mejor a ver para que sea más sencillo, para que no se confundan de ahí. Vamos a dejarlo que siga siendo la minúscula. Porque si no, mejor se explica así, mejor. Acá A minúscula, acá tenemos A minúscula.
Listo. Entonces acá tenemos A minúscula. Ahora sí. A mayúscula con A mayúscula nos va a dar. Vamos a escribir acá abajo el genotipo, perdón. Porque eso se le denomina genotipo. Ya. Genotipo 2A mayúscula. En este caso, ¿cómo se le denomina esto? ¿Homocigoto dominante o recesivo? A ver, uno por audio que responda. ¿Homocigoto dominante o recesivo? A ver, Allison. Felizmente me acuerdo sus nombres. A ver, Allison, este cruce de acá, de A con A, ¿se forma un homocigoto dominante o recesivo es? ¿Se encuentra Allison? ¿Ya se durmió? A ver, vamos a ver en el chat. Ya, está bien. Muy bien, dominante, muy bien. Recuerden, vemos dos letras mayúsculas, dominante. Vemos dos letras minúsculas, recesivo. Entonces ya tenemos acá, este es el primer cruce, un dominante. El segundo, A mayúscula con A minúscula. La juntamos las letritas, heterocigoto. Tenemos un heterocigoto. Acá, de nuevo, A minúscula con A mayúscula. Acá de nuevo tenemos otro heterocigoto. Y ahora sí, acá A minúscula con A minúscula. Tenemos acá un homocigoto pero recesivo. Homocigoto recesivo. Y como ven, cruces de dos aparentemente amarillos, que o sea, nosotros vemos ahí amarillos y vemos que después va a salir uno de color verde. Y acá está el motivo de por qué, por ejemplo, como se dice en las pruebas, así, de dos parejas blancas puede salir un hijo de color negrito. Y es como estamos viendo acá. El cruce de la filial uno tenemos dos amarillos, pero heterocigotos, o sea, están llevando el gen de color verde, pero de manera recesiva, o sea, de que se exprese, que se pueda expresar en un porcentaje muy bajo. Y tenemos que el 25% se va a expresar. O sea, es una probabilidad más o menos regular. Y tenemos acá el fenotipo 3:1. O sea, esta es la proporción que nos están dando, 3:1. O sea, 3 que se exprese el dominante y 1 que se exprese el recesivo. ¿Por qué? Porque el total es 4, 3:1. O sea, si por ejemplo nos dieran, a ver, que en el cruce de F1 nos dijeran que los descendientes son, a ver, son 12 individuos. Nos dicen hallar la proporción hallar la proporción de probabilidad de que nazcan, por ejemplo, así semillas amarillas con verdes. Igual hacemos esta proporción, como es de 3:1, sumamos esto son 4, multiplicamos por 3, 4 por 3, 12, porque nos están diciendo 12 descendientes. ¿Qué hacemos acá? Hacemos la proporción 9, pasamos a multiplicar por 3, 9, 3. Y listo, esta es nuestra proporción. O sea, 9 9 descendientes con la probabilidad de que nazcan de color amarillo y 3 con la probabilidad de color verde. Ahora pasamos a esta pequeña tabla de lo que es relación, la probabilidad, proporción, como habíamos analizado acá, proporción y porcentaje. Ya, tenemos acá genotipos del homocigoto dominante, heterocigoto y homocigoto recesivo. La probabilidad del homocigoto dominante respecto a este cuadro que estamos viendo acá, ¿cuál es la probabilidad? Tenemos 1, acá tenemos 2 y acá tenemos 1 también. La probabilidad de un homocigoto dominante es de 1/4. Esa es la relación. 1/4.
O sea, 1 desde que salga que salga una línea pura. Probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que nos salga esto? La probabilidad de que nos salga un homocigoto dominante. Tenemos un 4. La probabilidad es 25%. Pero como el porcentaje nos da el otro lado, la probabilidad es 0,25. Porque cuando en cuadros estadísticos, cuando se llega al valor de 1 es 100%. Entonces la probabilidad es 0,25. Proporción, como habíamos hecho acá en los fenotipos. La proporción es de un homocigoto dominante, se expresa 1 de 2 de 1. Esa es la proporción. O igual de 1 sobre por cada 1 por cada 3. O sea, de cada homocigoto, imaginen juntando este también. O sea, de cada 3, de cada que haya 4 descendientes, uno va a ser homocigoto dominante y 3 van a ser diferentes. 3 van a ser diferentes. Y el porcentaje, como se les había mencionado, 25%. Esa es la probabilidad de que salga un homocigoto dominante. Ahora, un heterocigoto. A ver, tenemos un heterocigoto, heterocigoto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Son 4 descendientes. Acá estamos viendo 4 descendientes. ¿Cuántos son heterocigotos? A ver, ¿cuál sería la relación? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién tiene? A ver, Lisette, ¿cuál sería la relación de, de estos dos genotipos, de estos dos heterocigotos? Si acá es un cuarto, porque uno de total, el total son 4. Un uno es homocigoto dominante, entonces un cuarto. En este caso, 2 son heterocigotos del total de 4. ¿Cuál sería la relación? A ver, vamos a ver. A ver. ¿Cuál sería la relación entonces, muchachos? 2 cuartos, porque son 2 heterocigotos de 4 descendientes en total. Pero simplificando, ¿cuánto sería? Un medio. La probabilidad 0,5. Proporción 2 a 2. La proporción, o sea, de cada 2 salen 2 que nos están pidiendo y 2 diferentes. Probabilidad 50%. Y tenemos el homocigoto recesivo que va a ser igual que el homocigoto dominante. O sea, va a ser la misma relación. Un cuarto, 0,25. Tenemos acá de nuevo uno de 3. Y tenemos el porcentaje, 25%. Y listo, acá tenemos semilla, por ejemplo, de color amarillo. Relación, como habíamos visto acá, que salgan amarillos. El fenotipo 3,1, 3 cuartos. Porque 3 salen amarillas del total. O sea, 3 sobre 4. Probabilidad 0,75. O sea, el 75% de probabilidad. Recordemos que cada uno tiene 25%. 25, 25, 25, 25. Si fueran 5 descendientes, ahí sería el 100% del total dividido entre la cantidad de descendientes. O sea, entre 5 sería ahí 20%. Se sumaría en 20-20. Proporción 3 a 4. Perdón, 3-1. Por cada 3 de semillas de color amarillo va a salir uno diferente. Porcentaje 75%.
75%. Y acá, semilla de color amarillo. Vale un cuarto, probabilidad 0.25, 1/3. O sea, de 4 descendientes, uno va a ser. Uno tiene la probabilidad de ser verde y 3 por cada 3, o sea, por cada 3 amarillos. Y la probabilidad es 25%, como se les había dicho. Y listo, hasta esta parte entonces ya estamos aprendiendo a lo que es manejar datos de probabilidad a proporción. Recordemos, proporción es por cada uno que va. Relación es en forma de fracción. Probabilidad es sin poner todavía el porcentaje. Y porcentaje es ya como nosotros conocemos. Y estos son los cruces que nosotros vamos a determinar.